Bienvenidos al episodio número 21 de la segunda temporada del podcast Investigación Clínica Global. Soy el doctor José Torres, médico neumólogo, trabajo haciendo proyectos de investigación en Latinoamérica. Y hoy vamos a hablar de un tema que salió a la luz la semana pasada y que va relacionado con el mundo de la investigación clínica. Imaginen lo siguiente: un solo reporte de caso clínico, media página publicada en una revista de prestigio, sin ensayos clínicos, sin cohortes, sin revisión independiente, y aún así este artículo cambió la prescripción de analgésicos posparto en muchos países del mundo. Durante casi 20 años, miles de médicos dejaron de prescribir codeína a mujeres gestantes, basándose en este caso. Pero hoy sabemos que este artículo publicado en la revista The Lancet está bajo expresión formal de preocupación por posible falsificación de datos. La pregunta no es solamente científica, es sistémica. ¿Cómo pudo el nivel más bajo de evidencia en medicina cambiar las políticas regulatorias? Hoy, en el episodio número 21 de la segunda temporada, analizaremos tres tópicos importantes: medicina basada en evidencia, integridad científica y toma de decisiones estratégicas en salud. Porque este caso realmente revela algo fundamental. ¿Cómo puede fallar el sistema completo de producción del conocimiento médico? Vamos con el episodio el día de hoy. La historia comienza hace un rato, el año 2005 en Canadá. Un recién nacido a término, sano totalmente al nacer, comenzó a presentar síntomas alrededor del día 7 de vida: dificultad para alimentarse y letargia intermitente. En una visita pediátrica al día 11, había recuperado su peso de nacimiento. 2 días después de producido esto, fue encontrado muerto. La autopsia no mostró realmente anomalías anatómicas, pero el hallazgo toxicológico sí fue realmente inesperado. El neonato tenía en sangre un nivel de morfina de 70 nanogramos por mililitro. Para poner en contexto, el rango típico en neonatos expuestos a codeína a través de la leche materna varía entre 0 y 2.2 nanogramos por mililitro. La madre había estado tomando paracetamol con codeína por el dolor de la episiotomía. El estudio genético atribuyó al metabolismo ultra rápido del CYP2D6 como un factor causal de este problema. Los investigadores atribuyeron a la madre haber convertido la codeína en morfina rápidamente, elevando los niveles en leche materna y causando el daño fatal al lactante. Este reporte fue publicado al año siguiente, el 2006, en la revista The Lancet, y es aquí donde comienza la historia verdaderamente inquietante. A ver, ¿por qué lo digo? Por el impacto global que el artículo científico provocó. Fue citado más de 600 veces en la literatura científica y desencadenó decisiones de tipo regulatoria, advertencias de estas agencias, incluido la FDA, cambios en las guías de práctica clínica y modificación del etiquetado de estos medicamentos. En ese momento, acetaminofén, o llamado Panadol 3, impulsó inclusive a la FDA a lanzar una advertencia en 2017 sobre el uso de codeína en madres gestantes. En la práctica clínica, esto generó un cambio inmediato. Muchos médicos dejaron de prescribir codeína en el posparto y comenzaron a utilizar otros opioides como el tramadol y la oxicodona. Ya sabemos lo que ha pasado con la oxicodona en Estados Unidos. Y aquí aparece una paradoja científica: una decisión clínica global basada en el nivel más bajo de la evidencia. Esto, en medicina basada en la evidencia, resulta ser discutible. Entendamos entonces por qué lo es, conociendo un poquito sobre la jerarquía de la evidencia. En medicina basada en evidencia existe una pirámide bien conocida. En la parte superior encontramos revisiones sistemáticas
metaanálisis y ensayos clínicos aleatorizados. En la base de esa pirámide encontramos reporte de caso. ¿Cuál es la función principal del reporte de caso? Generar hipótesis, no establecer causalidad, pero en este caso ocurrió exactamente lo contrario. Este reporte de caso generó cambios regulatorios internacionales, modificó guías de práctica clínica, como ya lo he mencionado, y alteró la práctica médica global. Esto contradice un principio fundamental de la epidemiología clínica. Ojo con esto, la intensidad de una recomendación debe ser proporcional a la calidad de la evidencia. Y en este caso, no ocurrió. Habría que buscar los motivos. Pero a ver, ¿dónde 20 años hace, no? ¿Dónde empiezan las primeras señales de alarma? Las dudas comenzaron apenas 2 años después. Ojo, 2008, investigadores publicaron un letter en la revista The Lancet cuestionando la plausibilidad farmacológica del caso. La crítica era directa. Los cálculos farmacocinéticos no cuadraban. Incluso, si toda la codeína ingerida por la madre se hubiera convertido en morfina, la cantidad transferida a través de la leche materna a esta criatura hubiera sido insuficiente para explicar la concentración hallada en el neonato. Además, había otro problema. Los niveles de codeína y acetaminofén en el bebé eran demasiado altos para provenir únicamente de la leche materna. Esto sugería una hipótesis alternativa mucho más simple: la administración directa del medicamento al neonato. Pero esta explicación nunca fue incluida en el artículo original de The Lancet del 2006. A ver, ¿y qué pasó entonces? ¿Cómo se descubrió 20 años después? Un dato que cambia todo. Y aquí entra el cuarto poder. Investigaciones periodísticas revelaron, basado en la investigación de los datos toxicológicos originales, que en el contenido gástrico del neonato se encontró codeína, acetaminofén, pero no se encontró morfina. Esto cambia completamente la interpretación, porque si la intoxicación hubiera ocurrido por leche materna, el compuesto predominante debería haber sido la morfina y no lo fue. La presencia de codeína de manera intacta sugiere otra vía: administración directa al bebé. Esto plantea una posibilidad inquietante. Los datos presentados en este artículo de The Lancet podrían no reflejar fielmente los resultados toxicológicos. A ver, pero veamos quién escribió el artículo y quién presentó el caso, ¿no? Y acá quiero mencionar un término que se llama el problema del investigador estrella. El autor principal del artículo era Gideon Coren, una figura muy influyente para esos años en farmacología perinatal. Durante años fue considerado una autoridad mundial, pero posteriormente su bagaje se vio manchado por múltiples problemas: retracción de artículos, investigaciones por mala conducta y cierre de su laboratorio toxicológico Mothersick. Este caso ilustra un fenómeno, bien documentado en sociología de la ciencia: el sesgo hacia el investigador estrella. Cuando un científico tiene un prestigio internacional e institucional bien ganado, sus conclusiones tienden a ser aceptadas con menos escrutinio crítico que el escrutinio que se le hace a un investigador Nobel que no tiene tantas publicaciones ni tanta experiencia. Y eso existe realmente. A ver, pero por otro lado, yo investigo pero publico. ¿Y quién revisa lo que uno publica? En febrero del 2006, The Lancet emite un artículo donde muestra preocupación sobre este tema, pero el trabajo, ojo, no ha sido retractado. Esto plantea realmente un dilema editorial importante. Los estándares del Committee of Publication Ethics establecen que cuando los resultados de un estudio no son confiables, la retractación es la medida más apropiada. Sin embargo, muchas revistas científicas de las que leemos diariamente prefieren una solución intermedia con un término que se llama expresión de preocupación. El problema es que el artículo sigue siendo citado y sigue
influyendo en la literatura científica, tal vez como generador de hipótesis u otras aplicaciones. Este caso aún no está resuelto, aún no ha terminado. El caso Coren Lancet no es solo una historia sobre un artículo problemático. Vemos la conclusión. Es un recordatorio de cómo pueden fallar múltiples niveles en la revisión científica. Revisión por pares, la supervisión institucional, la toma de decisiones regulatorias y la evaluación crítica de la evidencia. Pero también nos deja a todos los que trabajamos en investigación clínica una lección fundamental. Los reportes de caso tienen un valor importante en medicina, sin duda. Son útiles para detectar señales tempranas y generar hipótesis para nuevas investigaciones. Pero cuando estos reportes se convierten en política pública sin evidencia confirmatoria, el sistema deja de funcionar según los principios de medicina basada en evidencia. La confianza en esta actividad, en la investigación clínica, depende de algo esencial: que el rigor metodológico sea siempre más fuerte que la autoridad académica que produce la data. Porque, en medicina, al final, las decisiones que tomamos como decisores de políticas públicas, como ministros de salud o como médicos tratantes de un paciente, tienen que basarse siempre en la mejor evidencia disponible. Y en este caso, no fue así. Se tomó la evidencia más visible, la que generó mayor ruido. Y eso no es hacer medicina basada en evidencia. La investigación clínica en estas épocas de anticiencia y antivacunas tiene que mantener la transparencia y generar confianza entre todos los actores del ecosistema del mundo de la investigación. Gracias por acompañarme en el episodio número 21 de la segunda temporada del podcast Investigación Clínica Global, y los invito a que compartan este episodio con sus colegas o con las personas que están interesadas en el mundo de la investigación clínica, y por supuesto que continúen siguiéndonos en todas nuestras redes: Spotify, Apple Podcasts, YouTube y TikTok, para que se enteren de las últimas noticias del mundo de los ensayos clínicos y de la medicina. Nos vemos pronto nuevamente.